el síndrome coronario, el agudo crónico en realidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve reseña de las características de las arterias coronarias. Ya ustedes lo han visto hace un año con todo detalle, ¿no? Las coronarias, pues son las principales, son dos, la izquierda y la derecha, quienes se encargan de suministrar sangre al miocardio, ¿no? Sangre para proveer oxígeno, ¿no? Se originan los senos de Valsalva, de la arteria aorta, de ahí sale la coronaria. Tenemos la coronaria izquierda, ¿no? Que tenemos dos, hay una división principal, es la descendente anterior y la rama circunfleja. La coronaria, esta irriga principalmente el ventrículo izquierdo, ¿no? La derecha tiene una rama marginal y da la descendente posterior. Bueno, el conocer la distribución de estas arterias nos hace correlacionar con la sintomatología y el electrocardiograma que vamos a ver. La definición de este síndrome, la definición del síndrome coronario, en realidad es un término que engloba muchas afecciones, ¿no? Que repentinamente detienen y reducen de manera considerable el flujo de sangre al corazón. Estos son el resultado de un proceso de obstrucción de una arteria coronaria. Las consecuencias pueden ir, como vamos a ver, desde una simple angina, ¿no? Hasta un infarto de miocardio e incluso la defunción del paciente. Vamos a hacer una clasificación rápida del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo lo vamos a correlacionar con el electrocardiograma, que vamos a verlo después. En el electrocardiograma son, como vamos a ver después, los instrumentos más importantes iniciales para hacer el diagnóstico de angina o un preinfarto, como llaman, son la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. Con esas tres herramientas nosotros ya incluso iniciamos la definición y más bien la clasificación y podemos hacer lo siguiente. Sin supradesnivel del segmento ST, que podemos calificar en una angina inestable o un infarto agudo de miocardio sin onda Q, ¿no? La angina inestable, como vamos a ver después con mayor detalle, es algo de reciente comienzo, progresiva o un postinfarto, o una angina que ya era crónica que empieza a tener mayor intensidad y duración, se llama angina inestable, que puede ir directamente hacia la isquemia persistente al infarto agudo de miocardio. Bueno, entonces con supradesnivel ST ya tenemos el infarto agudo de miocardio con onda Q. Este es con supradesnivel ST. Y el síndrome coronario agudo, por último, puede llevar también a una defunción súbita, la muerte súbita. Entonces, hacemos el síndrome coronario crónico. El síndrome coronario agudo ya vimos que fue sin supradesnivel, con supradesnivel, con onda Q, infarto de miocardio, sin supradesnivel, la directa angor inestable. Más bien, sin onda Q, perdón. La clasificación del angor crónico, el síndrome coronario crónico, angina crónica estable, la angina vasoespástica y la microvascular más la miocardiopatía isquémica crónica, que vamos a verlo posteriormente con un poco más de detalle. Vamos a volver al síndrome coronario agudo sin supradesnivel ST, el angor inestable o síndrome intermedio, que es el resultado de una obstrucción aguda sin infarto de miocardio, ¿no? Pero también puede haber un sin supradesnivel ST y sin onda, más bien, sin supradesnivel, sin onda Q, el infarto de miocardio subendocárdico. O sea, representa la necrosis reflejada a través de marcadores cardíacos, la troponina, la creatinfosfoquinasa, ¿no? O sea, hay elevación de estos marcadores. Hay dolor anginoso, dolor con todas las características que vamos a ver después, pero que no hay cambios en
electrocardiograma. No hay supradesnivel ST, pero sí hay dolor y tampoco hay onda Q. Pero si las manifestaciones son de una angina con dolor típico, opresivo, retroesternal, etcétera, con todas las irradiaciones que vamos a ver posteriormente. Cuando hacemos la anamnesis y este dolor opresivo con las localizaciones que vamos a ver después con detalle, en el electrocardiograma encontramos un supradesnivel ST, ¿no? Es una manifestación de necrosis asociada en el electrocardiograma por el supradesnivel y aparte la onda Q. Acá sí los marcadores cardíacos troponina y troponina, la I y la T y la creatina fosfoquinasa están elevadas. Entonces un infarto de miocardio localizado, o más bien diagnosticado por la clínica, por el electrocardiograma. Por último, puede haber, como dijimos, puede cuando el infarto es masivo, llevar directamente a la muerte súbita o la muerte. El síndrome coronario crónico, el langor es estable, la angina estable, un síndrome caracterizado por dolor o malestar que es secundaria a isquemia miocárdica, sin características clínicas de inestabilidad, dijimos, ¿no? Se mantiene con las mismas características, la misma intensidad y es despertada por las mismas acciones físicas, por ejemplo, el mismo esfuerzo físico. Ya vimos que cuando esta se presenta en reposo o con pequeños esfuerzos físicos, esta angina crónica, ya la llamamos angina inestable. Bueno, como un camino a un infarto. Hay otra angina, la angina vasoespástica de Prinzmetal. Es una angina que se da por un vasoespasmo y estrechamiento de las coronarias que causa disminución. Generalmente se da en lugar donde hay aterosclerosis, pero no oclusiva. Nada más una pequeña aterosclerosis, pero ya que a ese nivel se produce un espasmo coronario que principalmente se presenta cuando hay en la noche o al amanecer. Es una angina nocturna o de la mañana y en reposo. Hay otra angina, después la angina microvascular, angina de pecho que se caracteriza por isquemia miocárdica documentada por el descenso del ST en la prueba de esfuerzo. Hay una prueba que se llama en procesos dolorosos no definidos, no característicos, realizamos las famosas pruebas de esfuerzo. Le sometemos un esfuerzo al paciente y hacemos el registro electrocardiográfico durante el esfuerzo y observamos si hay algún cambio o manifestación. Entonces, cuando esta es positiva, generalmente hay un descenso del segmento ST, ¿no? Que en reposo generalmente no se encuentra. En estos pacientes con síndrome coronario crónico y enfermedad de pequeños vasos, en ocasiones la coronariografía no se encuentra o no se observan alteraciones de importancia. Vamos a ver brevemente la fisiopatología de este síndrome coronario. El síndrome coronario es secundario a un conjunto de entidades nosológicas distintas que representan un proceso fisiopatológico que lleva a la isquemia miocárdica aguda, secundaria en general, pero no exclusivamente a aterosclerosis coronaria. Vimos que no es exclusivamente a una aterosclerosis obstructiva, porque hemos visto que puede haber un broncoespasmo, que posteriormente se agregan fenómenos trombóticos. La base de este proceso es la complicación de una placa de ateroma previamente existente en un vaso coronario que desencadena los procesos de adhesión, activación y agregación plaquetaria con activación de la cascada de coagulación y la consecuente formación de un trombo que ocluye, ¿no? Este trombo puede llevar a distintos grados de oclusión del flujo coronario. Si es que la oclusión no es completa,
puede llevar a un Angor inestable, ¿no? Si es completa, ya sabemos que lleva a una necrosis o un infarto de miocardio. Vemos que en la aterosclerosis hay dos fenómenos que vale la pena mencionarlos rápidamente, que es la aterosis y la esclerosis. La aterosis o ateromatosis es la acumulación focal de lípidos intra y extracelulares, formación de células espinosas y reacción inflamatoria. La esclerosis si hay un proceso de endurecimiento cicatrizal de la pared arterial, caracterizado por aumento de los miocitos, distrofia de la matriz extracelular, calcificación, necrobiosis y mayor infiltración inflamatoria. O sea que en la esclerosis, ya aparte de la placa de aterosis, hay un proceso inflamatorio. Entonces la aterosclerosis puede deberse, como vamos a ver en la anamnesis, a distintos factores, elevación del colesterol, principalmente de la fracción LDL. El HDL más bien dice que es el protector. La aterosclerosis es frecuente cuando hay tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus. Estos alteran el tono local vascular y disminuyen la conservación de la superficie antitrombótica, produce alterando la disminución de la adherencia y la diápesis de células de inflamación. En las arterias coronarias, esta puede llevar a la constricción inapropiada, formación de trombos intraluminares, interacciones anormales entre células hemáticas y el endotelio vascular activado. O sea, es el proceso inflamatorio activo que cambia y que produce cambios funcionales en el entorno vascular. Bien, vamos a ver la placa aterosclerótica. Ya dijimos, la placa aterosclerótica, hay dos características. Esta placa aterosclerótica puede ser estable o fija o inestable y vulnerable. Cuando la placa es estable o fija, tenemos la capa fibrosa abundante, ¿no? Con un escaso núcleo lipídico y con escasas células inflamatorias. Este es el lumen de la coronaria. Entonces aquí no se observa un proceso inflamatorio. Entonces aquí la obstrucción del vaso es subtotal, no es total, lleva a la isquemia y puede ser una angina inestable. Ya vimos que cuando esta obstrucción va agudizándose, se hace más progresiva, lleva a la angina inestable. Bueno, si esta placa aterosclerótica conlleva una capa fibrosa delgada, no como esta abundante, y el núcleo lipídico abundante, y con unas células inflamatorias, con un proceso inflamatorio abundante, entonces esto sí puede llevar a la inestabilidad. Este núcleo lipídico grande, casquete fibroso muy delgado, abundante, y más una respuesta inflamatoria importante. Al revés de esta, lleva a la ruptura de la placa. Esta ruptura lleva a la trombosis, a la isquemia severa, a la necrosis. Cuando la obstrucción no es total, cuando es solamente parcial y deja pasar algo de sangre, tenemos la angina inestable o infarto de miocardio, también subendocárdico, que no ocupa toda la pared del miocardio. Entonces ya vimos que la rotura de la placa produce un proceso inflamatorio, la exposición de la superficie trombogénica, activación plaquetaria, activación del sistema de coagulación. Estos dos llevan a la formación de trombos. El trombo, cuando es oclusivo, lleva al infarto agudo de miocardio con onda Q. Cuando no es oclusivo, volvemos a repetir, lleva a la angina inestable, infarto de miocardio sin onda Q o el famoso infarto subendocárdico. Habiendo hablado rápidamente de esto, porque el tema nuestro es semiología, vamos a darle más prioridad a nuestra materia, que es semiología. Bueno, entonces en la semiología ya vimos que en las anteriores sesiones en las que expusieron mis colegas, que los instrumentos más importantes iniciales son la anamnesis y la exploración física, ¿no?
En esto, en todo el anamnesis es tremendamente importante, pero especialmente en la angina, en la determinación, en el diagnóstico de Angor, la anamnesis es de tremenda importancia, ¿no? Porque esta hace que hagamos el diagnóstico o obviemos un diagnóstico que pudo ser resuelto tempranamente. La anamnesis, entonces, observamos las características del dolor, los factores de riesgo cardiovascular, indagar otras causas que pueden llevar a origen el síndrome coronario agudo y otras causas de origen también no cardíacas que pueden precipitar la aparición del síndrome coronario. La evaluación del paciente debemos seguir, ya dijimos al inicio, los instrumentos más importantes para hacer el diagnóstico de esto son la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma, como les dije al principio. Esos son los objetivos más importantes. Empieza por la anamnesis. Una anamnesis mal realizada puede llevar a un diagnóstico equívoco y a una actitud terapéutica equivocada y puede significar la vida del paciente. De modo que se debe diagnosticar el proceso agudo del síndrome coronario agudo en el menor tiempo posible, si es posible en el menor tiempo, menos de 10 minutos, cuando hay elevación del ST, para llevar a una revascularización urgente y que puede significar el cambio en el futuro del paciente, en el pronóstico, ¿no? Entonces también nos lleva a detectar patologías no coronarias graves potencialmente mortales. Una anamnesis correcta. El dolor intenso que vamos a observarlo después puede corresponder a otras patologías, como también los vamos a ver, como la disección de la aorta, el neumotórax, etc. Y reconocer también, por último, pues según la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma, pacientes con dolor torácico de origen no coronario ni datos de gravedad. La anamnesis, el interrogatorio. Empezamos como en todo dolor. ¿Qué es lo que siente? ¿No? ¿Cuáles son las características de esta molestia que tiene? Que generalmente es de tipo opresivo, ¿no? ¿Dónde se localiza? ¿En qué parte localiza? ¿Para dónde se irradia? ¿No? Generalmente, pues, es frecuente que el paciente indique que es retroesternal, pero también va a hablar de la irradiación. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Con qué eventos? ¿Qué es lo que despertó? ¿O no no hubo ninguna interrelación con esfuerzos ni con eventos emocionales? ¿Cómo evoluciona? ¿No? Si es permanente, se intensifica, disminuye o se hace cada vez más intenso. ¿Con qué otra manifestación? ¿Cuáles son las otras características que presenta? Entonces ya vimos las distintas características según la angina estable e inestable, pues aparte de todo lo que aquí ven, el dolor retroesternal se irradia ambos miembros en ambos, en la angina estable e inestable y en el infarto, pero tiene algunas características como en el infarto de miocardio. La duración de este dolor ya no es como de 3 a 5 minutos como el ángulo estable o hasta 20 minutos cuando la angina es inestable. En la duración corta nos habla de una angina estable inicialmente, pero cuando esta ya dijimos progresa en intensidad y en duración hasta unos 20 minutos, podemos hablar de ángulo inestable, que es ya un preámbulo de infarto. Si esta progresa más tiempo, entonces nosotros estamos pensando no en angina inestable, sino en un infarto de miocardio, que vamos a diagnosticar con el electrocardiograma inicialmente y con la determinación de enzimas. La intensidad, pues la intensidad no siempre es, como dice aquí, leve en la angina inestable o infarto muy elevada. Y vamos a ver de acuerdo a las características del paciente. Es así que un paciente diabético a veces se infarto de miocardio con intensidad moderada o a veces sin dolor. También preguntamos qué otras manifestaciones, síntomas asociados, ¿no? Náuseas, vómitos, sudoración fría, ¿no? Frecuente el cortejo vegetativo de tipo vagal, ¿no? Bradicardia, sudoración física o taquicardia. Hay un complemento habitual vegetativo. Bueno, otros síntomas, la disnea de esfuerzo, que pudo despertar una angina estable,
Ya dijimos, es inestable cuando esta disnea de esfuerzo se presenta con menores esfuerzos. Antes el paciente dice, yo caminaba 100 metros y empezaba con dolor de estas características. Ahora, doctor, camino media cuadra, 25 metros y empiezo ya con el dolor que antes me... Y ya estamos pensando en ángulo inestable, ¿no? Y pueden haber manifestaciones también de insuficiencia cardíaca que posteriormente vamos a ver. Bueno, los síntomas generales que se acompañan, como ya lo dijimos anteriormente, a este dolor torácico intenso con estas características, son los síntomas de sudoración fría. El paciente está con palidez, piel fría, náuseas, vómitos, o sea, manifestaciones de sensación de muerte, disnea. Esta sensación de muerte inminente es frecuente encontrar en pacientes que cursan con un infarto, ¿no? El paciente indica que tiene la sensación de que se va a morir, entonces es sensación de muerte inminente. Puede haber, si hay compromiso de la función cardíaca y hay datos de insuficiencia cardíaca, puede haber disneas, sensación de falta de aire. El paciente puede manifestar palpitaciones. Ocasionalmente puede haber otros, fiebre, irritación, confusión, somnolencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso. Vamos a ir siempre en la anamnesis. En la anamnesis vemos que al hacer el interrogatorio nosotros preguntamos los antecedentes personales no patológicos y patológicos. Entre los factores de riesgo para esta patología hay factores que no pueden ser modificados, algunos modificables y algunos inciertos. Entre los que no se pueden ser modificables está la edad. Hay predominio de estos procesos isquémicos, coronariopatías a cierta edad, cuarta, quinta etapa, aun cuando ahora les digo que no es infrecuente encontrar a temprana edad. El sexo se dice que es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. La historia familiar que ustedes van a recabar al hacer la historia clínica, el antecedente de procesos isquémicos, infartos en pacientes, tanto como de primera línea, de segunda línea, etcétera, hermanos, primos, no hijos, bueno. Los no modificables, factores de esos son los no modificables, ¿no? Los modificables, pues, enfermedades, antecedentes patológicos, paciente con hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial, principalmente si esta hipertensión está mal controlada, no ha sido controlada correctamente, ¿no? Paciente con tabaquismo importante, o paciente en el cual ya se hizo estudios y le dijeron que tenía el colesterol elevado. Es frecuente, ya dijimos, también lo mencionamos, el paciente con diabetes mellitus. Antecedente de cardiopatía previa o algún evento en territorio no coronario. ¿Qué significa esto? Que el paciente haya referido que tuvo problemas de irrigación en las extremidades, como obstrucciones arteriales en los antebrazos, en los miembros inferiores, etc. Algunos que no son totalmente así, es como el paciente con hiperuricemia, hiperfosfatemia, ¿no? Por factores procoagulantes. Hay una patología, la obstrucción del sueño, ¿no? La apnea, la famosa apnea del sueño, que en estos pacientes es frecuente encontrar patología aguda coronaria. Una vez que encontremos el dolor por anamnesis, seguimos con el interrogatorio, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con con otros dolores también torácicos, pero de otros orígenes, porque el origen puede ser no cardiovascular, puede ser, ya dijimos, de origen isquémico por estenosis u obstrucción de las coronarias. En estas también origen isquémico, las miocardiopatías hipertróficas, con hipertrofia importante de las paredes del ventrículo que llevan a la disminución del lumen de las coronarias, la hipertensión no controlada severa, insuficiencias aórticas importantes, etc. Bueno, los no cardiovasculares pueden ser de origen, ya hemos visto que pueden ser de origen pulmonar, gastrointestinal, músculo esquelético,
Los de origen pulmonar ya vamos a ver con un poco más detalle. La neumonía, pleuritis, neumotórax pueden dar lugar a dolores que pueden hacernos confundir con un infarto de miocardio, pero tiene sus características propias, como vamos a ver. Es frecuente que patología gastrointestinal, como el famoso reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico y la úlcera péptica, hagan sospechar proceso más bien coronario, siendo estos de otro origen. Hay origen musculoesquelético, las famosas inflamaciones condrocostales, ¿no? La inflamación del cartílago que conecta la costilla con el esternón y las neuropatías, radiculopatía, problemas de la columna cervical. También puede haber de origen no isquémico, como dijimos hace rato, el origen no isquémico, pero la famosa disección de aorta, que vamos a tener sus características más intensas, de un dolor tremendamente intenso, retroesternal irradiado hacia la espalda, las pericarditis, el prolapso de la válvula mitral. Bien. Vamos a ir a hacer una descripción rápida de los dolores torácicos que no son de origen isquémico, como son el de origen pleurítico, que se da por irritación de la pleura parietal. Puede ser el inicio brusco. La localización es en la pared torácica, el paciente indica hasta con un dedo dónde le duele. Generalmente es tipo como agudo o tipo punzada, pungitivo. El otro recuerden que es opresivo, como una sensación de peso. Las precipitaciones, aquí se exacerba más este dolor pleurítico cuando hay tos, respiración profunda, movimientos del brazo, etc. Y a veces se alivia con ciertas posiciones. La duración, de acuerdo al proceso, puede ser horas o días. La intensidad también variable. Puede en este caso haber síntomas importantes como la fiebre, que nos hace pensar en procesos inflamatorios, infecciones, ¿no? Hemoptisis, ya pensamos en neumonías o tumores, otros síntomas de acuerdo a la etiología. Bueno, vamos a ver lo siguiente. De origen torácico, pero más bien dolor torácico de origen gastrointestinal, ya mencionamos hace rato con patrón esofágico. La localización, el más confundido con el origen isquémico, le digo que es frecuente que este tipo de manifestaciones dolorosas por la localización y las características aparentemente similares lleva a la confusión y uno va pensando en un proceso isquémico miocárdico y en realidad es un proceso esofágico. Y han habido casos que incluso son vistos inicialmente como cardiópatas isquémicos y que finalmente se encuentra todo normal y son referidos a gastroenterología para que se hagan estudios. La localización puede ser en faringe, epigastrio, a veces en toda la región retroesternal. Recuerden que el otro angor pectoris también es retroesternal. Aquí la sensación ya es distinta. Quemazón o pirosis, esofagitis por reflujo. Ahí va ya debido a algunos tener este problema, cuando hay una regurgitación que se irradia y o más llega hasta la faringe, tipo quemazón. Los factores de precipitación aquí, ingesta de alimentos, bebidas muy picantes, irritantes, frías o calientes, generalmente se alivian con antiácidos y la duración también depende de la patología de base. La intensidad no es tan intensa, pero cuando hay espasmo esofágico, como vamos a ver después, puede ser muy intensa. Aquí sí hay síntomas asociados, pero recuerden que también hay náuseas en el infarto, ¿no? Aquí, pero la pirosis sí es característica de esto, vómitos, regurgitación. Bien, las pruebas diagnósticas, la famosa historia clínica y los estudios que verán después. Este es el otro doctor del dolor, el patrón esofágico, el más confundido con origen isquémico. Yo creo que alguna persona ya ha tenido estos espasmos esofágicos que son precipitados a veces por ingesta de alimentos o muy condimentados, muy fríos o muy calientes o muy picantes. Entonces un espasmo y generalmente es de corta duración, pero la intensidad es elevada, ¿no? Puede haber náuseas, regurgitación, etc. Fíjense cuántos casos. Otros
Hablamos también del dolor de origen músculo-esquelético, el dolor por procesos inflamatorios de las uniones condrocostales, estructuras de la pared torácica, músculos intercostales, también procesos inflamatorios en la columna cervical o dorsal. La calidad, pues el dolor está referido a la metámara localizada y los factores precipitantes. La respiración profunda, tos, estornudos, cambios de posición puede condicionar cambios en esto. En cambio, en el infarto de miocardio, este dolor no se modifica con los momentos respiratorios, ni con los tos, ni estornudos, ni con cambios de posición. Esa continua permanente. Aquí los factores que podemos nosotros usar aliviadores son los analgésicos antiinflamatorios. La duración también es variable de acuerdo al proceso de base. La intensidad puede ser muy elevada si hay un proceso inflamatorio agudo como una osteocondritis. Perdón. Los síntomas asociados, dolor a la presión, enrojecimiento local. Otros síntomas, problemas de neuritis, problemas de diagnóstico. Bueno, vamos a ir a lo siguiente. El dolor de origen neurológico, que es otro de los dolores que lleva a la confusión inicial con Angor, más si ésta se localiza el proceso inflamatorio, como el herpes zóster, se manifiesta o se produce en la región pectoral izquierda, en el hemitórax izquierdo. Pero el famoso herpes zóster, presenta este dolor antes de las manifestaciones cutáneas, antes del eritema, antes de todas las lesiones que se ven en el herpes zóster, ¿no? Pero aquí las características, el dolor urente, sigue el recorrido del nervio afectado, en la neuritis o neuralgias, las radiculalgias puede ser de acuerdo al lugar afectado en la columna cervical, ¿no? Aquí sí los factores aliviadores, o más bien pueden ser los analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos, el reposo, etc. Bueno, como han visto, entonces son muchos los procesos patológicos de origen no isquémico que pueden llevar a la confusión. ¿Qué nos hace llevar a un diagnóstico correcto? Es una correcta anamnesis, una anamnesis realizada con todo el detalle que se espera. Aquí vamos a un recordatorio antes de terminar de lo que es el síndrome coronario agudo con supradesnivel, ¿no? Angina de pecho inestable. La angina de pecho inestable, cuando ésta se exacerba y aumenta con esfuerzos mínimos, ¿no? Es intensa, su duración puede ser el angina inestable cuando hay un angor pectoris crónico y esta se hace más intensa, entonces ya pensamos angor inestable. Puede surgir otros diagnósticos en algo inestable, puede haber disnea, puede haber molestias epigástricas como la anterior patología. El angina inestable, entonces, el dolor aparece con esfuerzos menores. Es menor de 20 minutos la duración del dolor. El dolor generalmente empieza menos de 2 meses, pero esto es relativo, ¿eh? Porque puede iniciarse después de 2 meses un dolor crónico, un angor inestable, se exacerba, se hace más intenso, pero ya tiene una historia de 6 meses. Pero el hecho de haberse hecho más intenso, aumentar y presentarse con esfuerzos menores, lleva a pensar en que ya la angina es inestable, o sea, una angina casi en las puertas de un infarto de miocardio. Cuando hay una angina post-infarto, también pensamos en algo inestable. El ángulo inestable puede estar pensando a que hay un infarto en curso, un nuevo infarto. Bueno, ahora vamos a ver. Rápidamente, la clasificación de un infarto de miocardio. No, dijimos, ya hablamos del infarto transmural con onda Q
y la clasificación subendocárdica cuando no hay onda Q, cuando la obstrucción de la coronaria no es completa, sino es subtotal. Entonces puede haber lesión y más bien necrosis nada más de la parte subendocárdica del miocardio. En cambio, cuando la oclusión es total, lleva la necrosis total de toda la pared. Y la localización, ya también observamos al principio, depende de la arteria comprometida. Si es la arteria coronaria izquierda, una de las ramas coronaria izquierda, etcétera, o la rama coronaria derecha. Bueno, eso veremos con detalle después en cardiología. El con supradesnivel ST y es el infarto famoso de miocardio transmural, dolor típico que se supone que es más intenso, ¿no? La irradiación en miembro superior izquierdo, cuello, mandíbula, la intensidad mayor puede llevar a ser francamente insoportable. Es desencadenada en reposo o tras esfuerzo físico o tras un evento emocional importante. La duración, si aquí, un dolor anginoso, 5 o 10 minutos rango, hasta 20 minutos angina inestable, más de 20, 30 minutos ya estamos pensando en un infarto de miocardio. Generalmente el infarto de miocardio puede acompañarse de debilidad, disnea, la sensación de falta de aire, diaforesis, síncope y puede haber hasta una muerte inminente. El síndrome coronario crónico, langor estable, un dolor, un patrón que se manifiesta en uniforme en todo el tiempo, en los últimos 3 meses, no se incrementa ni cambia, se desencadena con los mismos eventos, no hay mayores cambios. Dijimos que ya si se empieza a progresar, llamamos angor inestable. Hay otra angina que, pues, para mencionarles nada más, aquí lo importante para nosotros es llegar al diagnóstico en un proceso doloroso que puede ser secundaria isquemia de miocardio, eso es lo más importante. Pero luego signo vasoespástica o variante de Prince-Metal, donde dijimos que puede haber una pequeña placa aterosclerótica no obstructiva, y esto se caracteriza porque se presenta durante la noche o al final de la noche, en la mañana, en la madrugada. Puede tener consecuencias importantes, principalmente cuando se da en la arteria coronaria derecha, porque esta irriga el nodo auriculoventricular y entonces si hay obstrucción, disminución del flujo a este nivel por espasmo, puede haber alteraciones en la conducción como bloqueos o al contrario puede haber taquicardia ventricular, fibrilación y muerte súbita. Entonces el dolor, ya dijimos, es normalmente en reposo durante la noche, en las primeras horas de la mañana, dura pues 10-15 minutos, puede ser intenso. Aquí la característica es que sí, con vasodilatadores que van a ver progresivamente en farmacología, puede haber resolución de este proceso espasmódico. Los ataques pueden llevar, también lo mencioné, a bloqueo de tercer grado, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte súbita. Hay una famosa angina microvascular que ya hacemos el diagnóstico después de haber hecho procedimientos diagnósticos invasivos como la coronariografía. Este dolor a menudo puede ser intenso, habitualmente pues puede durar hasta menos de 30 minutos, pero después de haber hecho los estudios, llevamos a pintar las coronarias, no se encuentran obstrucciones arteriales. Entonces sí estamos pensando en el compromiso de la microvasculatura. Bien, muchachos, aquí entramos a la expresión física que vamos a nosotros a presentar el día miércoles a esta hora, a las 7 menos cuarto, ¿no? Espero que esta breve, pero yo sé que es una patología pues amplia, muy diversa, la clasificación ya la hemos visto, hemos discutido. A nosotros lo que nos interesa es la parte anamnéstica, la parte exploratoria física. El electrocardiograma no podemos prescindir de esto. Bien, entonces hasta aquí que tengan buenos días. Espero de que pues les haya servido de algo, por lo menos para motivarles a que busquen más información.
Que tengan muy buenos días, muchachos. 41 los presentes. Gracias y hasta luego.